acompañó a Camilo Escalona en el acto de proclamación de su candidatura para la presidencia de esta colectividad. Aunque Andrade aclaró que se va a mantener al margen de cualquier acto proselitista, señaló que su sector sigue siendo la nueva izquierda. Queremos conversar más al respecto y abordar otros temas también, hacer balances de este 2014. Para eso nos acompaña en Mañana en Directo Camilo Escalona. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Partamos por lo del balance de 2014, si que les parece. ¿Cómo termina este año para usted, Camilo? ¿Y cómo evalúa en general este año en materia política para nuestro país? Bueno, yo pienso que el gobierno de la presidenta Bachelet anota 2 puntos ampliamente positivos. Concretar la reforma tributaria, que no era una tarea fácil. Creo yo que es la mayor transferencia de recursos del sector privado al fiscal que se haya tramitado en democracia. Creo que incluso no tiene precedentes realmente, así que creo que desde el punto de vista de poder mirar en la perspectiva futura de un Estado social en Chile se dio un paso muy significativo. Y segundo, yo creo que el gobierno logró remover la parálisis que tenía el sector energético. Este es un dato muy significativo para el futuro de Chile. Nosotros no podíamos seguir con los precios de la energía que teníamos. Por ejemplo, ahora se abre el debate de la reforma laboral, claro. Y el senador Coloma y otros líderes de la derecha salen a rasgar vestiduras por la pequeña empresa. Y en nuestro país el principal puñal que ha tenido hasta ahora la pequeña empresa son los elevados precios de la energía, que hacen prácticamente insostenibles los emprendimientos, sobre todo las personas nuevas, de los jóvenes que quieren empezar a tener una actividad económica independiente. De manera que yo considero que ese es uno de los méritos que lamentablemente en la contingencia no se valora debidamente, porque va a permitir que resolvamos el principal problema que tiene nuestra economía, que es la ausencia de productividad o de mejoramiento de la productividad en nuestros índices económicos. Camilo, pero no han sido demasiadas reformas quizás las impulsadas por el gobierno. ¿No concuerda usted con esa frase del frenesí legislativo que cobró fuerza en algún momento? Poco aprieta. Sí, yo no comparto el término frenesí. Pero el concepto que hay detrás. Claro, bueno, yo sostengo, lo digo con mi propio lenguaje, no se pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo. Y en tal sentido yo miro con rigurosidad lo que existe, ¿no? Tenemos planteado 2 reformas estructurales este año, que fueron la reforma tributaria y la reforma educacional. Es muy importante desde el punto de vista político la reforma del sistema binominal, en la cual también se empeñó el Ejecutivo, pero no la podríamos situar en el mismo ámbito en el sentido del impacto que genere la estructura económico-social, aun cuando sí en la renovación de la política puede tener un impacto muy importante. Ahora, a futuro, planteada hoy, dada a conocer la reforma laboral, efectivamente se plantea la necesidad de poder delimitar por parte de la presidenta Bachelet sus prioridades, ¿no? Porque hay una presión constante, cotidiana, del día a día de los partidarios de su propio gobierno. Es decir, en las filas del propio Ejecutivo se registra un ansia de promover un conjunto de iniciativas, algunas incluso desafortunadas, como por ejemplo, creo yo, esta de quitarle el salario a la gente en los restaurantes, porque empieza a invadir un ámbito que es propio de la actividad privada de las personas desde el punto de vista de las políticas públicas. Entonces, la verdad es que el Ejecutivo tiene una tarea muy significativa, yo creo, de enero en adelante, o tal vez de marzo en adelante, que es delimitar la agenda, porque el conjunto de las reformas que están planteadas no se puede hacer en el marco de los 3 años que quedan de gobierno, y por eso mismo que yo en mi esfuerzo en la interna socialista planteo que es fundamental cuidar la unidad, que el Partido Socialista debe ser un factor de unidad, porque las tareas que se han planteado para derrotar la desigualdad traspasan las fronteras de un solo gobierno. ¿Pero qué quiere decir, Camilo, que el Partido Socialista debe ser un factor de unidad? Uno se imagina que en una coalición todos deben ser factor de unidad para lograr... Entonces, cuando usted pone el énfasis en que el Partido Socialista debe serlo, ¿es que acaso ve que otros no son un factor de unidad? Mire, no quisiera que mis palabras menoscabaran en ningún actor, porque yo observo que esta es una experiencia sin precedentes. Tal vez
el partido legalmente constituido más reciente, el MAS, ¿no? Pero el que tiene una presencia nacional, el PPD, tiene 25 años, o un poquito más. Los demás tienen 80, 90 años. El Partido Radical hoy día conmemora su 151. Está celebrando hoy en la tarde. Entonces, son fuerzas que tienen una historia larguísima, pero nunca habían gobernado juntas. Nunca habían tenido una lista parlamentaria común. Nunca habían acordado un programa previamente, ni se habían integrado en un gabinete como se han integrado ahora. De forma que, para que estas fuerzas que, desde mi punto de vista, representan el progreso social en nuestro país, porque la democracia cristiana se empeñó en la reforma agraria, el Partido Comunista en la lucha por los derechos sindicales, el Partido Socialista con toda la historia que nosotros tenemos, el Partido Radical por el Estado laico, el PPD en la última etapa por la recuperación de la democracia. Todas ellas deben cuidar este patrimonio tan significativo que es actuar en conjunto. Y para eso ya no se puede tener ejes dentro de la coalición, porque si se arma un eje, se arma otro, y eso corre el riesgo de que se quiebre la nueva mayoría, y en consecuencia el trabajo de unidad es un esfuerzo que se hace de manera multilateral y bilateral, sin el establecimiento de entendimientos privilegiados dentro de la nueva mayoría, y por eso que ahora es un esfuerzo de alianza mucho más complejo que ayer. Pero es interesante porque usted dice que su espíritu es de buscar y que el PS sea un factor de unidad, pero también se interpreta su eventual llegada a la presidencia del PS como un retorno de la concertación, entendiendo que es un subgrupo o un subconjunto dentro de la nueva mayoría, lo que podría también significar cierto quiebre dentro de la nueva mayoría. Mire, yo entiendo que en el mundo político es muy leída la columna del día domingo de don Carlos Peña. Él señala de que los miembros de la antigua concertación se avergüenzan de sí mismos. No es mi caso. No es mi caso. Yo quiero decir enfáticamente que yo soy una persona orgullosa de su historia y de la historia de mi partido, porque uno no se puede disociar. Ahora hay personas que tienen una extraña conducta, ¿no? Sienten que ellos se pueden separar de lo que han sido. Eso no es posible. Yo concurro a estas elecciones internas del Partido Socialista y espero estar en el comité político de mayo próximo como lo que soy, un dirigente histórico de la coalición, de los que lucharon por la recuperación de la democracia y de los que sostuvieron 25 años de los gobiernos democráticos. Sin embargo, la coalición fue superada por un nuevo entendimiento que se llama nueva mayoría. ¿La concertación no existe entonces? La concertación no existe. Lo que existe lo que existe es la nueva mayoría. No está muerta en el sentido de los humanos, porque como es un entendimiento que tenía valores espirituales y morales, esos están presentes, de mi punto de vista. El respeto a los derechos humanos, el pluralismo y la diversidad ideológica y política, la alternancia como un criterio básico, la revalorización de la democracia. Esos grandes principios están vivos también hoy en la nueva mayoría, pero como una coalición física de un grupo de partidos, naturalmente que dejó de existir. Camilo, hablemos del futuro. Usted lo decía, la reforma laboral, el gobierno tiene que decidir prioridades. Bueno, la reforma la laboral se presenta hoy día, va a ser lo primero que se va a empezar a discutir a partir del 5 de enero, pero no es el único eje. Me queda claro que usted considera que el salero y leyes de ese estilo no son prioritarias para el gobierno. Usted mismo lo puso como ejemplo lo del salero. Por supuesto. ¿Cuáles para usted deben ser las prioridades del gobierno y lo deberían ser durante este 2015 que ya casi comienza? Mira, el 2015 yo creo que va a mantener el tema educacional. De mi punto de vista, se debe concluir este proyecto de ley que se llama Defina el lucro. Sin embargo, para mí, lo más importante de la reforma educacional no se ha abordado todavía, ¿no? Que es generar una nueva institucionalidad de la enseñanza. ¿Y cómo se explica que lo más importante no se haya abordado todavía? Los datos están a la vista, ¿no? Con la PSU, ¿no? La educación pública está en una severa desventaja, en una situación que no puede seguir. Por eso mismo yo, en marzo, antes que se presentara este proyecto, yo pensé y lo dije públicamente, que la reforma tenía que comenzar por la educación pública. El ministro tomó una decisión, bueno, hay que concluir esta etapa, porque yo actúo con el criterio de la lealtad y en consecuencia el gobierno tomó una decisión y hay que respaldar la decisión que tomó. Pero lo esencial es la educación básica y media y resolver el problema de la educación superior, porque la
el impacto económico que reciben las familias de la clase media por el volumen elevadísimo de los gastos en la educación superior, genera que las personas queden endeudadas por tiempos que son demasiado dilatados. En consecuencia, para mí, el tema de la reforma educacional continúa estando en el centro de la agenda para el 2015. Y esto, podríamos decir, reordenamiento de las prioridades de cara al 2015, ¿pasa también por un cambio de gabinete necesariamente? ¿Cree usted que es necesario? Yo creo que eso va a ocurrir, eso es, para mí, es un dato de la realidad. ¿Lo considera necesario? Yo lo considero necesario. ¿Por qué? Porque hay una imagen que se tiene que terminar. ¿Cuál? No tiene que concluir. La imagen de que hay un cambio de gabinete. Y eso en la administración pública genera efectos fatales. Como un hito, dice usted. Hay un conjunto de servicios públicos que están esperando si van a seguir o no van a seguir con su actual responsable. Están en una especie de transición que hay que ponerle coto. Se ha generado un paréntesis que se tiene que concluir. Oiga, Camilo, ¿y usted se imagina en el gabinete nuevo? Mire, yo tomé un camino, he recorrido ya el país 3 veces, me falta solo ahora ir por segunda vez a la región de Magallanes y de Aysén. Y yo he tomado un compromiso con, no centenares, sino que con miles de personas que forman parte del Partido Socialista, y de ese compromiso no me puedo apartar. ¿A pesar de que se lo pida la presidenta Bachelet? Yo pienso eventualmente, que, digamos, en un escenario hipotético, por supuesto. Claro, en un escenario hipotético yo pienso que ella conoce mi punto de vista porque es público, ¿no? Y sus colaboradores más cercanos lo conocen. O sea, le está diciendo que no lo llame. De manera que yo no me puedo apartar del camino que tomé. ¿Cuándo debería ser? Esa es una decisión definitiva de mi parte. ¿Cuándo debería ser este cambio de gabinete, Camilo? Yo creo que después de Año Nuevo. ¿Y en qué carteras debería poner énfasis la presidenta? No voy a entrar en esa arrogancia. Pero usted está de acuerdo, por ejemplo, más allá de la arrogancia, por supuesto que los cambios de gabinete son una prerrogativa exclusiva de la jefa, por supuesto de la presidenta en este caso. Pero en su momento, por ejemplo, el senador Saldívar dijo que él consideraba que faltaba conducción política, sin nombrar una cartera. Bueno, todos entendemos a qué carteras podría eventualmente referirse cuando habla de conducción política. Le pregunto a usted, entonces, ¿concuerda con esa aseveración? Yo creo que el problema es conceptual y no de las personas. Yo le encuentro razón al expresidente Lagos en su entrevista de ayer, cuando dice que estamos atrapados entre 2 criterios en el fondo: ninguna reforma y todas las reformas. No se pueden hacer todas las reformas de inmediato, pero tampoco el país puede quedar detenido en lo que fue el año 90. Chile tiene que lograr evolucionar, tiene que renovarse, el país tiene que transformarse, tiene que cambiar. Entonces, lograr precisar la amplitud de la reforma es la necesidad política que existe. Y eso va más allá de las personas, porque podrían incluso cambiarse las personas. Y si este criterio no está resuelto, a la postre, en 3 o 4 meses más, nuevamente vamos a estar en una discusión de gabinete. Pero ¿y ese criterio de quién debe establecer ese criterio? Entonces, ¿no lo ha establecido? A contrario censo, entiendo que usted ha visto que este primer año la propia presidenta no ha decidido con el criterio. Es que lo que pasa es que las reformas, cuando uno las plantea teóricamente, son compromisos políticos y valores que luego en la práctica, ¿no?, uno tiene que saber evaluar nuevamente. La reforma educacional ha sido mucho más difícil de lo que se pensó. Se desprende de mis palabras. Yo creo que, por ejemplo, generar una nueva institucionalidad para la educación pública se va a demorar por lo menos 2 o 3 años. Esa discusión en el Parlamento no va a demorar menos de 1. Resolver el problema de la educación superior tampoco. Entonces, las reformas cubren un tiempo político que va más allá de la actual administración. De forma que la presidenta tiene que informarle al país cuál es su balance de lo que piensa efectivamente alcanzar a lograr, porque no va a alcanzar a hacerlas todas. Y es una decisión que le corresponde naturalmente que a la presidenta. Camilo, y para lograr ese cambio, ese giro en el foco, ¿se necesitan más políticos de experiencia o más tecnócratas, pensando en ese eventual cambio de gabinete? Se necesitan personas que combinen, porque en todo proceso político se requiere naturalmente un grado de experiencia, y la renovación también es indispensable. Es un equilibrio complicado. No pueden gobernar siempre los mismos, pero tampoco pueden gobernar inexpertos. Así que encontrar el balance es el arte de la política. Por eso que hasta ahora no se ha encontrado nada que reemplace a la política como una actividad social, por desprestigiada que esté.
Por último, Camilo, para abordar las elecciones de la interna de su partido, ¿no?, del PS, ¿no cree que eso podría generar algún tipo de tensión importante dentro de la nueva mayoría? Se ha visto bien áspera la discusión hasta ahora entre Isabel Allende y usted, hasta ahora. Mire, yo considero que el debate es necesario. A la nueva mayoría le es indispensable una reflexión mayor, más de fondo, más profunda, no anclada en lo puntual. Estamos demasiado aprisionados en la noticia que va a salir más rato. Entonces yo he hecho todo el esfuerzo para colaborar a que tengamos un debate de ideas. Las coaliciones tienen la confianza de las personas en la medida en que exponen al país ideas de largo plazo, de largo aliento, y pierden la confianza cuando se subsumen en sus querellas. Así que yo creo que el debate le hace bien a la nueva mayoría, y este esfuerzo que nosotros hacemos desde el Partido Socialista creo que ayuda a todos. De hecho, alguien me dijo que la elección del Partido Socialista ya no es una elección interna, es un evento nacional, porque tiene una importancia nacional desde el punto de vista de las ideas que están en discusión. Y entonces, a la luz de esa afirmación, Camilo, ¿por qué deberían en abril los militantes que siguen votando en las internas, los militantes del Partido Socialista, votar por usted y no por Isabel Allende? Porque yo propongo un programa para el Partido Socialista, que es apoyar con lealtad a las reformas que están en marcha, a la presidenta que las dirige, sobre la base del ejercicio del discernimiento del Partido Socialista, para colaborar efectivamente, para acompañar con un punto de vista que sea constructivo, y no para ahogar al gobierno en múltiples iniciativas que después no puede llevar adelante, porque no está en condiciones de tiempo político de hacerla. Yo considero que mi presencia ayuda a reforzar la conducción política de la que tanto se habla. Camilo Escalona, candidato a presidente, ex senador, candidato a presidente del Partido Socialista. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Mañana en Directo. Y que tenga un gran 2015. Muchas gracias. Buen día. Buenos días.